Muy bien, chicos, muy bien, buenas tardes. En la segunda hora, rapidísimo, vamos a resolver su práctica. Bien, ustedes pueden escribir a través del chat. Las exploraciones mineras a tajo abierto de nuestra patria, dice, donde se desarrolló en la famosa CIAL, ¿ya? En la parte continental CIAL. Eso era la respuesta. En el número 2, en la corteza continental abunda la roca granítica, o sea, granito. Estamos hablando de CIAL. La discontinuidad más próxima a la superficie terrestre era el famoso Conrad, ¿ya? Conrad era la discontinuidad más próxima a la superficie terrestre. Parte de la geósfera de menor espesor era la famosa corteza terrestre. Parte de la Tierra de mayor masa, estamos hablando de cuál de ellos. Aquí, ¿qué marcaron? A ver, Debra Muñoz, parte de la Tierra de mayor masa, hidrosfera, atmósfera, geósfera, geodesia. Muy bien, Daira me dice geósfera, correcto, excelente, muy bien. Eso era la respuesta. Voy a recibir a Kiara. Muy bien, ahí está la respuesta. Muy bien. Elemento más abundante en el núcleo. ¿Se acuerda que el núcleo era denominado NIFE y por lo tanto había cantidad de hierro y níquel? Entonces, esto era la respuesta. 7 es la capa más superficial de la geósfera, litosfera. Capa superficial, litosfera. Capa de mayor volumen tiene la geósfera, era el manto terrestre, el manto. Las corrientes convectivas causantes del desplazamiento de las placas tectónicas se desarrollan a nivel del manto externo, ¿ya? Astenosfera, ¿se acuerdan? Manto externo era denominado astenosfera. 10 es la capa más superficial y de menor espesor y se encuentra en estado sólido. Y cuando me dice más superficial, de menor espesor, estamos hablando de CIAL. 11 es un método indirecto, entonces cuando es indirecto estamos hablando de ondas sísmicas. En el número 12, muy bien, el manto líquido donde se ubican las corrientes convectivas, entonces estamos llamando a la famosa astenosfera. Ahí se encuentran las corrientes convectivas donde las placas tectónicas se van desplazando. Carol, buenas tardes. El número 13, los movimientos constantes de las placas tectónicas tienen su origen en donde en las corrientes convectivas. 14, las exploraciones mineras a tajo abierto. Esa pregunta se repite, entonces estaba en el CIAL. Se repite esa pregunta. 15, capa de mayor temperatura y densidad era el núcleo, ¿ya? Y número 16, capa de menor densidad de la geósfera, o sea, capa de menor densidad, entonces estamos hablando de la corteza terrestre. Muy bien. 17, ¿cuáles son las subcapas de la geósfera? Cuando dicen subcapas, estamos hablando de cima, CIAL, astenosfera, pirosfera, núcleo interno y núcleo externo. Esas son las subcapas, los 6 subcapas. En el número 18, ¿cuál es la composición química de la geósfera? Estaba compuesto de hierro, de níquel, oxígeno, ¿no? Aluminio, magnesio, etc. Y el número 19, ¿cuáles son las discontinuidades del primer orden de la geósfera? En el primer orden estamos hablando de dos principales, ¿no? El llamado Morovici y el famoso Gutenberg. Esos son los del primer orden. Y en el número 20, que esta geósfera en la capa de la parte externa, la parte sólida, rocosa de la geósfera. Nada más era su práctica, queridos estudiantes. Ahora sí nos pasamos a la clase de hoy. Bien, ahí está. Las discontinuidades y las famosas llamadas
rocas. Título, las rocas y los suelos. Dentro de donde están, también muy bien, está dentro de la geosfera, ¿ya? Bien, Santi. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo, muy bien. Entonces, las discontinuidades eran las regiones donde van separando cada una de las subcapas y de las capas de la geósfera, como pueden observar ustedes, ¿no? La parte más superficial es la parte continental, después estaba lo que es la parte oceánica, de ahí viene el manto con mayor volumen y el núcleo al final. Y ahí están los suelos, muy bien, de acuerdo a los horizontes, ¿no? Donde que esté el humus hasta el lecho rocoso o la roca madre, hasta donde llegan, por ejemplo, estos raíces de estas plantas. Y acá diferentes tipos de rocas que se encuentran pues en el interior de la corteza terrestre y van a ser también expulsados, ¿no? Hay hasta diferentes tipos de tierra también, suelos, etc. Muy bien, acá por ejemplo, para recordar acerca de la geósfera. Muy bien, existen, dice, dos formas de estudiar la estructura interna de la Tierra. ¿Cuáles son? Una es la geodinámica, o sea, lo geoquímico, y la geodinámica. Bien, geodinámica es cuando, por ejemplo, está en constante transformación, constante cambio. Muy bien, a raíz de las meteorizaciones y de las erosiones. Cuando hablamos acerca de lo geodinámico, dice que se va a clasificar, por ejemplo, litosfera, que va a ser el manto, bien, que también se divide, ¿no?, en el mismo continental y llamado también oceánica. Mesósfera, el medio, bien, que es el manto, y la endósfera es la parte interna de la Tierra, que es el corazón, que es el núcleo. Igual en este lado, en geoquímico, porque dice la corteza, el manto y el núcleo. ¿Y qué son las discontinuidades? Es un lugar del interior de la Tierra en donde las ondas sísmicas cambian de velocidad de acuerdo al material que atraviesa o van desviando. Muy bien, tenemos del primer orden, del segundo orden que habíamos mencionado anteriormente. Del primer orden tenemos Morovičić y Gutenberg. Morovičić va dividiendo la capa llamada corteza con el manto y Gutenberg del manto con el núcleo. Y del segundo orden estamos de las subcapas, el famoso llamado discontinuidad de Conrad, Repetit, Weicher o Lehmann. Ahí están las discontinuidades de la clase pasada, de cada uno de los puntitos, muy bien, que van separando estas regiones, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, más clarito. Muy bien, ahí está del primer orden, ¿ya? Del primer orden, A es del primer orden y B es del segundo orden, que va separando cada una de las capas o subcapas de la geósfera. Muy bien, cada una de estas capas van separando estas famosas discontinuidades. Ahora sí pasamos a lo que es, ¿qué son las rocas? Muy bien, y necesito la participación de ¿quién? La participación de la señorita Kiara. Kiara. Kiara Pinchi. Sí, Miss. Empieza a leer, hija. Las rocas constituyen compuestos que están conformados por minerales y estos a su vez por elementos químicos. Según su génesis se clasifican en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Muy bien, entonces, ¿qué dice? Dice que las famosas rocas, muy bien, ¿ya? Compuestos de ¿qué? De minerales. Ahí está, a su vez, los minerales son compuestos químicos que pueden tener distintas composiciones y propiedades físicas. Y no todas las rocas son iguales, van a ser diferentes y por lo tanto las rocas ígneas o llamadas también magmáticas que vamos a encontrar pues en el interior de los volcanes,
que a la vez van a subdividirse en rocas de repente plutónicas o rocas eruptivas o rocas también magmativas, o intrusivas o extrusivas, etcétera, diferentes denominaciones. De ahí tenemos lo que es las rocas sedimentarias que vamos a encontrar en el fondo de los ríos y también en el fondo de los lagos, riachuelos, etcétera, océanos. Y después tenemos las rocas metamórficas que antes eran ígneas o sedimentarias, de ahí han ido transformándose a través de las erosiones o las meteorizaciones y finalmente son rocas más resistentes, como podemos observar en este imagen. Por ejemplo, tenemos de roca basalto, muy bien, la roca caliza, el granito, la famosa arcilla, carbón, y así sucesivamente son las rocas. Muy bien, tipos de rocas. Dice que las rocas, según su origen, tenemos las rocas magmáticas o llamadas ígneas, sedimentarias, metamórficas. Las rocas ígneas dice que se van formando por la solidificación de la magma que están en el interior, ¿no? La lava en lo que es el foco volcánico. Y estas piedritas que vamos a encontrar, como por ejemplo el granito, de repente, el piedra pómez, etcétera, ¿no? Y en las rocas sedimentarias se van a formar a partir de los sedimentos, ¿no? Y se van petrificando, pues así, de esta manera, y las vamos a encontrar la arenisca, la caliza y así sucesivamente. Y en las metamórficas dice que se forman a partir de otras rocas sometidas a altas presiones y temperaturas sin llegar a fundirse. Por eso estas rocas son más resistentes, como pizarrita, ¿no? Cuarcita, el mármol y así sucesivamente, que se van transformando. Las rocas magmáticas o llamadas rocas ígneas y las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Muy bien, Pedro Noé. Pedro Noé, ¿estás por ahí? Pedro Noé. Antes que te ponga falta, Pedro Noé. Muy bien. Vamos a colocarle falta a Pedro Noé. Camila Vargas. Ah, ok, hija mía. Sí, a veces cuando trabajan, hacen una bulla. Muy bien, Camila. Muy bien. Emi Guzmán. Empieza a leer, hija. ¿Dónde dice rocas ígneas? Las rocas ígneas. La palabra proviene de ignis, que significa fuego. Hace referencia a aquellas rocas que se forman al enfriarse bruscamente, pues se encuentran en estado de fusión o magma. Muy bien, correcto. Muchas gracias, Emi. Muy bien. Y por lo tanto dice que las rocas ígneas o magmáticas se van a clasificar en rocas ígneas intrusivas o plutónicas, o también en rocas ígneas intrusivas volcánicas o eruptivas. Bien, entonces, ¿qué dice acerca de las rocas ígneas? Muy bien, dice que porque se van a enfriar al interior de la corteza terrestre debido a que no llegan a salir a la superficie terrestre estas rocas. Solamente quedan en el interior. Como por ejemplo tenemos el granito, el diorita, el gravo, el sienita, el grano diorita y así sucesivamente las rocas, como por ejemplo este es el famoso granito. Y en las rocas ígneas extrusivas, ya, que salen hacia el exterior, lo contrario, porque logran salir a la superficie durante las erupciones volcánicas para luego enfriarse por el cambio violento de la temperatura. Imagínate que estas rocas estaban en el interior de los volcanes y de un momento a otro empiezan a expulsar y empiezan pues a enfriarse, ¿no? Y tenemos como por ejemplo el famoso basalto, ahí está este famoso piedra basalto, bien, a ver, vamos a poner, ahí está, ¿ven? Este es el famoso piedra basalto, mira, muy lisito que vamos a encontrar casi en el fondo de
los mares, lagos, ríos, etc. Y también el famoso, por ejemplo, la obsidiana. Muy bien, también vamos a encontrar, por ejemplo, la piedra pumita o pómez, que es como una especie de, ¿no?, huequitos. Si ustedes de repente tienen esas piedritas como para exfoliar, ¿no?, los pies o de repente la mano, algún así parecido son estas piedrecitas. Muy bien. Y las rocas sedimentarias, Carvajal. Carvajal. Sí, Miss. Empieza todas las características de las rocas sedimentarias. Rocas ígneas o magnéticas. La palabra proviene de ignis, que No, significa las fuego. rocas sedimentarias. Allá. Se originan en los sedimentos depositados en los fondos oceánicos, océanos, lagos y ríos. Presentan estratos o capas laminadas porque su formación es gradual. El material acumulado es el producto de la meteorización o la erosión. Se compactan por presión y se forman los restos fósiles, restos petrificados de animal o vegetal. Ejemplos: arenisca, limonita, fango, pizarra, caliza, yeso, carbón, etc. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Muy bien, entonces las rocas sedimentarias, ¿no? Muy bien, dice que estas rocas vamos a encontrar ¿dónde? En el fondo de los lagos, ríos, etc. Entonces ahí está, que ya se van cambiando y tenemos las rocas dendríticas como por ejemplo la arenisca, ¿no? Ahí está, dendríticas como la arenisca, como especie de piedras chancadas que nosotros conocemos. Muy bien, y las famosas evaporitas. Las evaporitas es, por ejemplo, la famosa llamada el yeso, ¿ya? Las piedras evaporitas, el famoso yeso, caliza, etc. Y también tenemos lo que es organógenas, que son los piedras de carbones, ¿correcto? Estas son las famosas sedimentarias. Rocas metamórficas, o sea, es el cambio que hacen. Muy bien, esto lo va a leer Alexander Espinosa. Empieza. La palabra metamórfica viene del cambio o transformación que se experimenta las rocas en textura y composición mineral por acción del calor, humedad, presión y o torsión. La roca ígnea o sedimentaria se convierte en otra roca distinta. Continúa, hijo. La metamórfica, siendo más resistente a la erosión. Ejemplo: esquizo, filita, gneiss, grano grueso, mármol, cuarcita y antracita. Okay, cuarcita, muy bien, antracita, etc. Muy bien, muchas gracias, Alexander. Correcto, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de estas famosas piedras metamórficas que antes han sido ígneas o sedimentarias? Han sufrido pues un cambio, ¿no? Muy bien, y por lo tanto, ¿cuál es la acción? Ha sido por de repente calor, ¿no? Por la humedad, o por presión, o por torsión, etc. Entonces, estas rocas han cambiado y han formado más resistentes a la erosión o también, ¿no?, a la meteorización. ¿Cuáles son esas rocas? Tenemos roca pizarra, filita, ¿no?, esquitos, gneiss, muy bien. Hay todas las rocas que ustedes pueden observar. Ahí está la piedra antracita, cuarcita, el mármol y así sucesivamente. Estas son las famosas rocas metamórficas. Pasamos a los suelos. ¿Qué son los suelos? Muy bien. Acá, por ejemplo, podemos ver que es la parte superficial, acá, ¿no? La parte superficial de la corteza terrestre. Esto es la parte de los suelos, muy bien. Biológicamente dice que son activas, ¿no? Acá crecen las plantas que
provienen de la desintegración o la alteración física química de las rocas. Acá están las famosas rocas en la parte más baja. Y también de los residuos de las actividades de los seres vivos que se van, ¿no?, asentando sobre ello. ¿Qué más dice? Que los suelos, muy bien, son estudiados por la ciencia denominada la famosa edafología. Ahí está. La ciencia que estudia los suelos es edafología, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, podemos ver diferentes tipos de suelo. Arenoso, que es un poco complicado para que crezcan las plantas. Suelo pedregoso, suelo arcilloso que necesita abundante agua, y el suelo omíferos, que son los suelos aptos para la agricultura. Aquí sí las plantas crecen porque hay humus, etcétera, y crecen, ¿no?, de mayor extensión, como por ejemplo podemos encontrar aquí, ¿no?, estos árboles, por ejemplo. Los líquenes, ¿dónde crecen? Cuando, por ejemplo, la tierra es poquita, ¿no? Muy bien, mira, simplemente crecen y desaparecen porque sus raíces son tan pequeñitas. Muy bien, acá lo que es, por ejemplo, los matorrales, ya, imagínate un poquito más, y aquí pues más abajo llega y los raíces se pueden alimentar de la parte de la humedad. Dice que los suelos es la capa de la tierra que está encima de las rocas. Ahí están las rocas, y está encima lo que es la tierra. El suelo está formado, dice, por tierra, por agua y restos de animales y de plantas. En el suelo nosotros podemos encontrar diferentes tipos de repente especies, por ejemplo, ¿no?, como insectos, lombrices, ¿no?, y así sucesivamente, ¿correcto? ¿Cuáles son los horizontes del suelo? Entonces, muy bien, esto necesito, señorita Debra. Debra, ¿qué dice? La formación del suelo. La formación del suelo es un proceso en que las rocas se dividen en partículas menores, mezclándose con la materia orgánica en descomposición. El lecho rocoso empieza a deshacerse por los cielos del hielo, por la lluvia y por otras fuerzas del entorno. Muy bien. Y tenemos los horizontes. ¿Tenemos cuántos horizontes? 1, 2, 3, 4, 5 horizontes o perfiles del suelo. Muy bien. El horizonte cero, donde que voy a encontrar el humus, muy bien, es conocida también como la capa del humus, en esta partecita, ¿ya? Este es el famoso llamado horizonte cero, por la concentración del depósito de materia vegetal que se encarga aquí, y aquí crecen pues las plantas, etcétera, árboles, etcétera. Tenemos horizonte A, miren esta parte, horizonte A, miren toda esta parte ya, horizonte A, es la capa superficial del suelo orgánicamente rica también, ¿no? Y por eso crecen las plantas, las raíces pueden ingresar todavía hasta ese lugar. En el horizonte B, mira acá en esta parte, muy bien, horizonte B, muy bien, llamado subsuelo, es menos orgánico, pero concentra los minerales que descienden a la capa superficial. Gracias a estos minerales, como por ejemplo como especie de una vitamina que emana y entonces genera pues al horizonte A para que estos suelos sean más ricos. ¿Qué más? El horizonte C. ¿Dónde está? Ya casi encima de las rocas, ahí está, por ejemplo, muy bien. Entonces dice que se denomina roca madre. ¿Ya? Esta roca madre se va rompiendo, se va disgregando en trozos sueltos y contiene pues material orgánico. ¿Recuerdan de acá? Ahí dice la roca madre, y después llega pues al famoso llamado horizonte D, que es el lecho rocoso. En esta parte ya puras rocas, aquí ya no llega, ya no hay tierra. Dice que es la capa más profunda de la cual procede todo el contenido mineral del suelo. O sea, va emanando hacia la C, de la C hacia la B hacia la A y la A hacia el C, ¿no? Para que estas plantas, ¿no?, crezcan, estos árboles se crezcan y también pues se generen como especie de vitaminas para sus raíces. Composición del suelo. Hemos dicho que está compuesto, ¿no?, el suelo de qué?
de arena, muy bien, proviene, las rocas tienen granos más grandes que la de arcilla. ¿Cuánto por ciento de arena? Muy bien, 50 por 50%. Ahí está lo que es los suelos arenosos, ¿bien? 50%. Arcillas se forman de las rocas el 25%. El humus, muy bien, se forma de los restos de ¿qué? De los animales y de las plantas muertas. ¿Qué cuánto? El 15%. O sea, el humus está en este lado, miren, en esta partecita, el famoso humus que vas generando, ¿no? ¿De qué? De los restos de quién? De los animales y también de las plantas que están muertos. Otro es, por ejemplo, otros minerales, son sales minerales que se disuelven en el agua y son absorbidas por las raíces de estas plantas, aproximadamente ¿cuánto? El 10%. O sea, mayor cantidad está la arena, que es 50 por 50%. Tipos de suelo. Acá está el tipo de suelo. Tenemos el suelo rocoso, tenemos el suelo arenoso, tenemos el suelo orgánico, humífero, tenemos el suelo arcilloso. Esto sí va a leer de cada uno de ellos. Chumpitas. Sí, Miss. Muy bien. Empieza con el suelo rocoso. Suelos rocosos. Predominan las rocas. Se observa la existencia de plantas como musgos y liquines. Suelos Continúa. arenosos, donde predomina la arena y son pobres en plantas. Suelos Continúe. orgánicos. Contienen humus, son suelos fértiles y en ellos crecen bien las plantas. Suelos arcillosos. Predomina la arcilla, necesitan gran cantidad de agua para ser productivos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces cada uno de estos suelos que ustedes están observando acá, por ejemplo, en rocosos, muy bien, vamos a encontrar el famoso, ¿qué cosa? Es el suelo primitivo, vamos a encontrar los musgos y los líquenes. Muy bien, son plantas chiquititas, muy bien, que a raíz de lo que es el año se va desapareciendo, ¿no? Suelos arenosos, dice que también en el arenal, bien Salvador es arenal, y las plantas así fácilmente no crecen, ¿no? Necesitamos traer tierra para poder abonar o mezclar. Imagínate acá, para poder plantar gras, no prende, ¿no? Porque sus raíces, como ingresan hacia el interior y como es esta arena, se van como especies, se van filtrando y no capta agua. ¿Qué más? Suelos orgánicos, es suelo humíferos, llamados también suelos humíferos. Esto contiene cantidad de humus, son suelos muy fértiles y en ellos sí crecen bien las plantas, como podemos observar en esta imagen, las plantas, y son aptos así, por ejemplo, para la agricultura. Y los suelos arcillosos, dice que necesitan gran cantidad de agua para ser productivos, o sea, rápidamente se van cuarteando solitos y necesitan, pues, como se dice, como remojar para que sean productivos y para que las plantas crezcan. Y después, ¿cuáles son los componentes de los suelos? Tenemos, ¿cuáles son? Necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos materiales minerales, bien, necesitamos seres vivos y necesitamos material orgánico, ¿ya? De eso están compuestos los suelos. Ahí está, ¿cuáles son los componentes de los suelos? Ahí están los componentes: agua, aire, minerales, los seres vivos y lo que es el material orgánico, ¿correcto, chicos? Entonces estamos llegando hasta aquí con la clase de hoy y la próxima clase práctica acerca de lo que los suelos y las rocas, ¿correcto, chicos? Entonces, por favor, no se olviden que mañana tienen una capacitación a partir del mediodía, ¿ya? A partir del mediodía el profesor estará terminando aproximadamente 11:50 su clase y de ahí ustedes ya ingresan por el link que les va a enviar la profesora para la universidad, ¿correcto? Ya a partir del mediodía ustedes ya no tienen clase.
Debra me dice, les estoy comunicando, porque es el comunicado que nos ha enviado, es para todos los chicos de quinto y cuarto de secundaria, ¿ya? Las clases se suspenden a partir del mediodía, o sea, los profesores van a trabajar aproximadamente hasta las 11:50, dependiendo, 11:50, ya de ahí ustedes dan paso a la universidad. Ya chicos, muy bien, bendiciones, cuídense, hasta la próxima clase. Alexander y compañía, bendiciones, cuídense.